Pedimos, amado Dios, que tú seas en tu misericordia, ayudando, fortaleciendo y protegiendo a todos aquellos que se han visto afectados por este huracán, Señor, allí en Estados Unidos. Algunas pérdidas humanas, Señor, las pérdidas materiales, Dios de la gloria, el dolor que se siembra, las zozobras, Señor, el prejuicio económico, Señor. Gracias, Padre amado, que tú seas ayudando, seas la fortaleza para aquellos que se han visto apesadumbrados por este fenómeno natural. Gracias por guardar a mi hermanita, Padre precioso, por guardar, Señor, a tantas vidas, amado Señor Dios soberano. Queremos pedirte por nuestra nación, por Colombia, Padre amado. Aquí no hay huracanes, pero la política es todo un tornado, todo un huracán, todo un tsunami, Padre de la gloria. Queremos rogarte, Padre precioso, que tú traigas también justicia, verdadera equidad a nuestra patria, Dios de la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos por Jerusalén, por la paz en este lindo lugar, en esta ciudad que fue testigo de tu caminar, mi Señor Jesucristo, de tu actuar, Padre de la gloria. Ahí volvió. Gracias, Dios precioso, bendito y eterno, por todo tu gran amor y bondad, mi Señor divino. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y permítenos en esta noche seguir adelante con este bello libro de Eclesiastés, Señor, que para mí en lo personal ha sido de gran bendición y me has ayudado con tanto entendimiento de la misma palabra, Señor. Gracias, Dios, por aquellos que podrán unirse en el transcurso de este tiempo y por los que no se unirán. Pido tu bendición en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quedamos hace 8 días en Eclesiastés capítulo número 7, y en el versículo número 13 nos decía algo muy concreto el Señor. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Paradójico, ¿no? Que Dios haya torcido algo que solamente en su sola soberanía podría estar torcido. Dice el verso 14, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Es cuando encontramos que la idea del ser humano es que el secreto de la vida está en buscar la felicidad y perseguirla a costa de lo que sea. Y se pasa la vida persiguiendo la felicidad y no encuentra en la adversidad, en el sufrimiento, en el dolor, que hay también un gran propósito para poder encontrar justamente madurez y equilibrio. Lo que en el pueblo de Dios podemos declarar claramente que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. A lo que aparentemente está torcido y está mal, el Señor siempre lo estará sacando para bien, como fue en los tiempos de José. Hoy vamos a ver algunas paradojas que encontramos justamente con respecto a la vida, las paradojas que la misma vida nos ofrece, y empieza en el versículo número 15 y vamos hasta el 29 si Dios nos lo permite. Dice así la palabra. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras.
El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Y aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, una mujer entre todas estas, nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Amén. Qué precioso pasaje. Nos habla sobre una rutina de la vida que pareciera ser un asunto de nunca acabar. Y sin embargo son tantas las imperfecciones que se viven debajo del sol, que lejos de portarse esta vida como un relojito suizo de toda perfección, a pesar de todas esas imperfecciones que todos los días estamos viendo, imperfecciones, injusticias de lo que se hace debajo del sol, y a pesar de lo repetitiva que puede llegar a ser la vida, podemos observar que los que son responsables con su trabajo, oiga esto tan insensible, los que son irresponsables con su trabajo, los responsables, perdón, con su trabajo y todo lo que hace es con esmero, pero quien recibe la promoción es un empleado mediocre que cuenta con el favor del jefe. Algunos creyentes sufren enfermedades severas y mueren a temprana edad, mientras algunos delincuentes gozan de buena salud y viven una larga vida. Padres piadosos tienen hijos impíos. Padres impíos tienen hijos piadosos. Eso es algo muy paradójico. ¿Y cómo explicar todo eso? ¿Y cómo vivir en un mundo tan complicado? Al que hace lo bueno debería irle bien y al malo debería irle mal. Muchas veces las cosas no suceden así. Mire que Eclesiastés en el capítulo 8, verso 14 dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo, esto también es vanidad. Esto resulta ser muy incoherente. Vivimos en un mundo paradójico e incoherente, de total injusticia y tremendas contradicciones. Ahora, lo primero que queremos ver es la realidad de este mundo paradójico. Ya el Señor nos había dicho en el versículo 13 que ¿quién puede enderezar lo que está torcido? Mire el verso 15 como dice. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Al bueno parecería tener que irle bien y el malo debería recibir su castigo, pero en el mundo real las cosas no suceden así. Estamos en un mundo dañado por el pecado, un mundo en el que los justos sufren toda clase de problemas, incluyendo una muerte temprana, mientras los malos viven una larga y placentera vida. Stalin, que era un estadista ruso, él murió a los 75 años de edad y dejó detrás de él un lastre de sangre y de millones de víctimas, mientras que Esteban, este hombre de muy corta edad, estaba siendo apedreado y estaba muriendo a la flor de su vida, asesinado. Bertrand Russell, que es un hombre ateo declarado durante toda su vida, duró 98 años de edad, y tantos misioneros y tantos hombres y mujeres de Dios mueren a tan temprana edad. Eso parece ser definitivamente muy paradójico. Eso sintió Asaf, aquel hombre que en el Salmo 73 nos dice que fue algo muy precioso y fue muy honesto de su parte haber escrito esto, que puede estar como ilustrando lo que nos quiere dar a conocer Salomón. El Salmo 73 en el verso 2 dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero, pueden tener todos los tratamientos, toda la medicina, todo lo que ellos quieran, seguros en dólares, mejor dicho, los mejores tratamientos, la mejor adquisición de la mejor tecnología,
y están viendo justamente esa prosperidad. Asaf la está mirando y dice la palabra. Yanecita, buenas noches. Estoy por allá en Eclesiastés capítulo número 7, versículo número 15. Muy buenas noches, pastor, ¿cómo está? Bien, gracias. Dice que no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales. Mira los impíos. Parece que a ellos nunca les va mal, que todo lo tienen, que todo está bien, que son prósperos, que pueden hacer lo que quieren, hasta delinquir y no les pasa nada. Pero aquí está diciendo la palabra, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Claro que un cuadro de estos en donde Asaf se encuentra viendo el panorama de los impíos versus el de él dice, pues, ¿de qué me sirvió ser justo si finalmente yo no prospero ni veo absolutamente ningún favor hacia mi vida? En cambio, esos que ni te conocen ni tienen temor de ti, sí prosperan en todo. Dios lleva justamente a Asaf al lugar secreto en el versículo 17 y allí le muestra el fin de todos aquellos impíos. Tarde o temprano en la tierra veremos justicia, veremos una sociedad totalmente ecuánime, equilibrada y libre de toda impiedad y de todo pecado. Sin embargo, aquí estamos, la vida real parece desafiar esa perspectiva tan lineal de la vida humana. Por eso es a la luz de esa realidad que Salomón comparte con nosotros su consejo extraño. Y el consejo extraño que quiere darnos a conocer Salomón está en el versículo número 16 al 18. Dice que en medio de toda esta situación, en medio de todo este mundo paradójico, la necesidad que tenemos es de vivir en el temor de Dios. Aquí nos dice, lo único que podemos hacer en medio de todo como loco, como sin sentido, es vivir, porque estamos en un mundo que a partir del pecado de los primeros habitantes de Adán y Eva se vino para toda la raza humana. Mire el verso 16, capítulo 7, Eclesiastés. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Resulta como medio complicado escuchar esto, ¿no? Y dice el verso 17, no hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Será que alguna persona será demasiado justa o sabia superando a Dios? Santiago en el capítulo 2, verso 10 dice que porque dice que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Es imposible que algún ser humano llegare a ser así de perfecto. En la imperfección del ser humano por causa del pecado, aquí dice el versículo número 20 de este mismo capítulo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿De qué está hablando entonces el versículo 16? Pues a la manera como reaccionan los judíos ante las circunstancias de la vida, ante las circunstancias de su ley, de la Torá, es lo que el rey Salomón les está marcando, ¿no? Les está señalando. El Antiguo Testamento se señalaba que al justo le iría bien porque algunas personas que dicen creer en Dios les debe de ir bien. Y hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que dicen, pero sabe que hay personas que creen en Dios y sufren calamidades e incluso mueren en su juventud. Esa fue la manera de pensar de los amigos de Job, ¿no? Ellos decían que algún pecado grave debió haber cometido para que le sobreviniera todas esas consecuencias de desgracia. Ese es el problema fariseico. Si te va mal es porque te estás portando mal. De hecho, los fariseos no se contentaron con tener 10 mandamientos. Se volvieron en su aplicación demasiado escrupulosos. No comer con las manos sin lavar. Había una cantidad de tradiciones del hombre
se volvieron tan, pero tan escrupulosos que en el día sábado, por ejemplo, en el día de reposo dicen que no se podía trabajar. Prohibieron 39 tipos de actividades que no deberían hacerse en el día de reposo, entre ellas arar, plantar, segar. De hecho, mire la connotación tan profunda. Si una fruta se caía del árbol en el día de reposo, no se la podían comer porque la fruta había violado el Shabbat. Oigan eso. Las mujeres no podían mirarse en el espejo. No vaya y sea que vieran una canita y les diera por quitarse la canita. Ya incurrirían en un trabajo de quitarse simplemente la canita. Era impresionante la escrupulosidad en la que se encontraban ellos. Es justamente de lo que está hablando ese versículo 16, ¿no? En ese nivel de escrupulosidad. Y no piensen que los cristianos no podemos caer en ese mismo error. Por ejemplo, estamos seguros de leer la Biblia cada día, orando lo suficiente, evangelizando lo suficiente, dando lo suficiente. Debemos ser cuidadosos con la santidad, debemos creer en cada una de las cosas señaladas, pero podemos llegar a ser tan excesivamente escrupulosos que terminaríamos destruyéndonos. Así mismo debe ser con la sabiduría. Lo cierto es que nadie lo sabe todo. Lo que Salomón nos quiere dar a conocer aquí es: no pretendas prolongar tu vida siendo un super santo o un super sabio. Antes puedes más bien acortar la vida. Pero tampoco, dice el rey Salomón, te vayas para el otro extremo. Dice el verso 17, no hagas mucho mal, ni seas insensato. No hagas mucho mal, es como si en el contexto me estuviera dando permiso de hacer algún mal. La idea del texto no es que nos esté permitido hacer un poco de mal. Cuando se trata del pecado, aún un poco es demasiado. Es verdad. Un poquito de levadura echa a perder toda la masa. Salomón nos advierte es que no nos entreguemos a una vida desordenada, y lo peor es que no tendremos excusas cuando tengamos que comparecer y presentarnos delante del juez supremo. Ese verso 17 es antagónico, contrario a lo del verso 16, ¿no? En el verso 16, no te hagas demasiado santurrón, no te hagas demasiado santo, haciendo las cosas, mejor dicho, de esa manera tan escrupulosa como los judíos lo hacían. Pero el 17 es, no te des tantos permisitos. Mira que de permisito en permisito se va volviendo es permisivo. Hay una gran diferencia entre personas que pecan por causas de vivir en este cuerpo en que todavía mora el pecado, y aún vamos a pecar, y aquel otro que se entrega a la vida de pecado. Decía Salomón, y digo con amor, no seas necio haciendo ello. Entonces, Señor, al decirnos no te hagas tan santurrón, que definitivamente te vuelves tan escrupuloso como los judíos, ni te vuelvas tan libertino que un pecado aquí, que un pecadito allá, eso como que no tiene consecuencia alguna. Más bien, entonces, la alternativa que nos muestra Salomón con respecto a estas dos condiciones está en el versículo 18 y es importante. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. El consejo de Salomón es: toma algo del versículo 16 sin llegar al extremo de ser escrupuloso, pero tampoco seas tan laxo con respecto al pecado que te entregues desmedidamente a él. La solución es esta: teme a Dios y saldrás bien librado. El que le teme a Dios, dice Salomón, es capaz de ambas cosas: el peligro de querer ser un super santo y el peligro de ser libertino. El temor de Dios es la gran alternativa, es la misma conclusión a la que llega el proverbista y el mismo Salomón al final del libro, cuando escribe, finalizando este bello tratado de la vida. Nos dice en el capítulo número 12, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios trata toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, no seas loco, no seas necio, no vivas tu vida como si nunca fueras a comparecer al tribunal de Dios. Vivir
Mis preciosos hermanos, en el temor de Dios es vivir con la conciencia de que estamos en la presencia de un Dios que es digno de ser reverenciado, digno de ser amado, digno de ser obedecido. Es necesario vivir apercibidos de la grandeza, la gloria, la santidad, el poder, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia infinita de Dios, es decir, vivir muy conscientes de que estamos en la presencia de un Dios perfecto en todos sus atributos. Vimos la realidad de este mundo paradójico. En este mundo las cosas no funcionan como si fuera un relojito suyo. Hay cosas que desafían hasta nuestra propia lógica. Pero también vimos que la necesidad de vivir en el temor de Dios en este mundo paradójico. Pero ahora el Salomón, en tercer lugar, quiere que miremos las ventajas de la sabiduría para vivir apropiadamente. Ventajas de la sabiduría para vivir apropiadamente en este mundo. Mire el versículo 19. El versículo 19 dice así: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos. Hay algunas versiones que dice 10 gobernantes que haya en una ciudad. Si es que en una ciudad encontrar un sabio ya es un milagro, ¿te imaginas 10? Eso ya es extraordinario. Encontrar un sabio es como encontrar a alguien en una ciudad con un liderazgo que realmente garantice provisión, garantice un balance entre las cosas que estamos viviendo. Pero Salomón parece estar balanceando lo que ha dicho en el versículo 16. No debemos estar tratando de alcanzar una super sabiduría, pero eso no quiere decir que debamos desistir de tratar de alcanzar la verdadera sabiduría que emana precisamente del temor de Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para probar su punto, Salomón compara a un hombre sabio con una ciudad gobernada por 10 hombres capaces. Encontrar un buen líder como gobernador ya es bien difícil, encontrar 10 es casi imposible. El hombre que posee la verdadera sabiduría que proviene de Dios tendrá más fortaleza para cuidar su propia alma en este mundo paradójico en el que el mismo que tiene esta sabiduría en la ciudad, ¿no? La sabiduría protege nuestra mente, escuchen bien, la sabiduría protege nuestra mente porque nos ayuda a ver la vida bajo la perspectiva de Dios. La sabiduría nos muestra la perspectiva de Dios alejándonos de la propia, de la nuestra. La sabiduría protege nuestra voluntad porque nos ayuda a escoger los mejores métodos. La sabiduría nos ayuda a proteger nuestro hablar porque nos ayuda a considerar con más cuidado qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. La sabiduría, por sobre todas las cosas, nos ayuda a lidiar con el más grande de los problemas que tenemos que enfrentar en esta vida. ¿Sabes cuál es? El pecado, sí, el pecado mío y el pecado de los demás. Por eso el verso 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es como si el apóstol Pablo hubiera tomado allí en la carta a los romanos esta misma idea de Salomón, cuando dice en el capítulo 3, verso 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Oiga, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición de la raza humana en la paradoja de este asunto, que uno considera que al bueno debe irle bien y al malo debería irle mal. No siempre es así. Esta es una de las cosas que nos enseña la sabiduría. Salomón pasa ahora a darnos un ejemplo de la universalidad del pecado. Escuche, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, dice el verso 21. Oiga la universalidad del pecado, como Salomón la va a colocar aquí en estos dos versículos. No apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. A veces
creemos y queremos escuchar de primera mano lo que o nos conviene o lo primero que nos contaron. No apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. De hecho, Salomón está hablando justamente de la lengua, del hablar, esta que se jacta de tantas cosas. El apóstol Pablo sabe cómo sigue hablando acerca de Romanos 3, del verso 13, dice, sepulcro abierto es su garganta, mire, la misma idea, la boca, la misma idea, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Santiago en su capítulo 3 nos dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la acción y ella misma es inflamada por el infierno. Salomón está mostrando la universalidad del pecado. Míralo cómo lo coloca. Salomón, todos pudiéramos escuchar lo que dicen los demás, ¿no? Dice alguien, si todos pudiéramos escuchar lo que dicen los demás, no quedarían dos amigos en este mundo. A pesar de esa realidad, hay cuántos nosotros nos enteramos de que alguien está hablando mal de nosotros a nuestra espalda. Eso nos da una indignación que no se compagina con el hecho de que nosotros también somos pecadores. Por ello la sabiduría dice, acuérdate que tú también has dicho mal de otros. El Spurgeon decía algo precioso, Charles Spurgeon. Le decía, a los pastores nos conviene tener un solo oído y una sola oreja, porque hay un mundo de ocioso parlotear allá afuera que definitivamente no hay que prestarle atención a todo lo que se esté diciendo. El hombre sabio sabe cómo conducirse en este mundo tan cambiante, sobre todo en el pecado de la lengua. ¿Ves por qué es que los justos no siempre les va bien? Es que la lengua enciende grandes hogueras. Dice Santiago que inflama la rueda de la creación. Asimismo, los malos no reciben de manera inmediata su castigo por su maldad. Salomón dice, a pesar de todo mi esfuerzo en tratar de entender todos los aspectos del gobierno providencial en este mundo tan complejo, finalmente me doy cuenta que hay muchas cosas que yo no voy a poder entender del todo en este lado del cielo. Eso dice el versículo 23 y 24. Míralo como lo dice. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me esforcé, dice Salomón, y me esforcé para tratar de entender qué es lo que Dios está haciendo y no pude. Dios mismo dice en Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O como declaró el apóstol Pablo declaró lo siguiente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucho esfuerzo que el rey Salomón estaba haciendo por entender las paradojas de esta vida, terminó diciendo, no lo puedo lograr. Solo Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene una mente infinita y en su mente están todos los sucesos que ocurren en su creación y Él sabe cómo cada cosa afecta a todo lo demás. Tiene el Señor una buena razón para permitir que los creyentes suframos. Dios tiene una razón y Dios usa cada una de esas calamidades para el bien de nuestra alma y para la gloria de su nombre. En la misma manera,
Él sabe cómo y cuándo los malos recibirán su castigo. Solamente Dios lo sabe. Cuando estemos en su presencia y podamos contemplar lo que Dios ha venido entretejiendo en su providencia, solamente nos maravillaremos justamente de su inmensidad y gran poder. De este lado del cielo no podemos entenderlo todo. No tratemos ni siquiera de entender las cosas extrañas que suceden en este mundo. Eso resulta también paradójico. ¿Quién puede entender la infinita y la inmensa sabiduría de nuestro Dios? Y un punto para terminar, dice, los peligros del pecado en este mundo paradójico. Mira los peligros. Dice el verso 25. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad y la insensatez y el desvarío del error. Mientras más investiga Salomón y más visualiza, más claramente detecta la maldad del corazón de la raza humana. Este no es un cuadro muy bonito de la raza humana. Mire el verso 29 como termina diciendo: de aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo finaliza, no? Salomón tratando de entender el mundo y al hombre en él, y nos dice que eso fue lo que concluyó, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El mundo no es como fue diseñado originalmente. Por culpa del pecado del hombre, Dios lo hizo a su imagen y semejanza, puso todos los recursos naturales y el hombre se rebeló contra Dios, y por ello la tan mala administración que el hombre ha hecho sobre la creación. El Internet es una muy buena creación del hombre, un buen invento, excelente. De hecho, estuvimos sufriendo estos 2, 3 días con mi mamita por falta de Internet. Pero a la par con la creación tan buena, mira toda la cantidad de cosas que se vinieron también practicando como la tendencia que el ser humano tiene, ¿no? Echa la bendición, pero también echa la trampa para el pecado. Tenemos señales y nos quedamos prácticamente incomunicados, pero la cantidad de cucarachas, de maldad, con esta nueva forma de inventarse el hombre, nuevas formas de pecar. Ahí están los influencers, está la pornografía, está la diferencia impresionante de pecados sexuales que han venido avanzando de una manera astronómica, y es lo que realmente con respecto a ese pecado Salomón nos quiere hablar en el verso 26. He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y red y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Mis preciosas, exceptuando a Iván Ricardo, precioso, aquí Salomón está hablando de todas las mujeres. No se metan todas. Él tuvo mucha experiencia, el tema para él fue vasto. 300 esposas, 700 concubinas o al revés, lo único cierto es que 1000 mujeres le debieron haber dejado una muy buena enseñanza. Por eso él está diciendo, antes de acusar a Salomón, él no está hablando de las mujeres en general, sino de ciertas mujeres en particular, de aquellas que su corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. Es el tipo de mujer de la que nos advierte el libro de Proverbios en tantos capítulos, ¿no? La que nos advierte ese libro, la mujer seductora que tiene miel en los labios. Mire Proverbios 5 como dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más suave que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se dirigen al Seol. ¡Qué descripción! Es de las que está hablando Salomón, de esas mujeres que definitivamente están utilizando su poder seductor para terminar con el alma del hombre en esta condición. Salomón no está diciendo que todas las mujeres son así. De hecho, en ese mismo capítulo 5 él nos está hablando y nos dice que nos deleitemos con la mujer de nuestra juventud. Y en el Proverbio capítulo 18 verso 22 dice que el que haya esposa haya el bien. Y en el capítulo 31 de Proverbios nos da la referencia de una mujer virtuosa con toda esa cantidad de
de características tan especiales. El que haya una buena esposa alcanza la benevolencia de Jehová, dice la palabra. De tal manera, hermanas, que no es que esté hablando de todas las mujeres en general. Dice el mismo versículo 28, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado. Alguien con algún tipo de sabiduría de lo alto que de pronto quiso colocar su vida también en las manos de Dios. Pero una mujer entre todas estas, las miles que tuvo y las que se portan de la manera como Proverbios 5 la describe, no hay ninguna con sabiduría para aplicarla a la corrección de su vida. Tremendo, ¿no? Dice, Salomón tiene mucho que decir al respecto con 1000 mujeres que tuvo. Dice la palabra que esas mujeres desviaron su corazón, yéndose él tras dioses ajenos e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Es de este tipo de mujeres de la que él está hablando, del verso 26 al 28. Dios ha provisto una vía de escape para no quedar atrapado en esa red. El verso 26 dice que el que le agrada a Dios escapará de ella. El que le agrada a Dios escapará de ella. Ayer estuve predicando allá en la fundación justamente sobre José. José es una buena ilustración acerca de los pecados de la fornicación. Dice ese versículo que el que se vea en la fornicación quedará atrapado en ello, en el adulterio, en la pornografía, con todas las consecuencias que eso trae. Vive en el temor de Dios, no te expongas al pecado. Primera de Corintios 6:18 dice, huye de la fornicación, corre como lo hizo José, corre, sal corriendo, apaga la televisión, cierra esa revista, apártate de las malas conversaciones que son las que corrompen las buenas costumbres. El verso 27 dice aquí, he aquí que esto he hallado, dice el predicador. ¿Quién es el predicador? Salomón. Es que Eclesiastés significa el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que está diciendo aquí Salomón es la adquisición empírica de conocimiento. Esto es la búsqueda de la rectitud por parte del hombre mediante sus muchos artificios, fracasa. Solo Dios puede hacer recto al hombre. Solo Dios. Y el verso 29 termina diciendo, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hombre, en el hebreo significa Adán. Adán significa hombre, hombre significa Adán, el hecho de la tierra. Hombre es Adán en el hebreo y Dios hizo a Adán recto, pero por causa del pecado vino toda esta desgracia. La buena noticia es que Dios no dejó al hombre en su condición perdida, sino que envió en su perfecto tiempo a su segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre para revertir los efectos de la entrada del pecado en el mundo, provocada por el primer Adán. Este segundo Adán también fue tentado en todo, pero este segundo Adán nunca pecó, y a pesar de su inocencia, él decidió recibir en la cruz del Calvario el castigo que nosotros merecíamos. Ahora él ofrece por su sacrificio perdón y vida eterna. Cuando recordemos acerca de las injusticias en este mundo, recordemos la injusticia que hubo en la muerte del Señor Jesucristo, porque nunca hubo un justo como Él, y Él murió voluntariamente a los 33 años. Todo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Algún día este mundo funcionará al derecho. Algún día funcionará como un relojito suizo. Los malos recibirán el castigo que merecen, y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Pero mientras llegamos a casa, podemos echar todas nuestras cargas sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Mientras llegamos a casa, contamos con aquel que nos dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que Dios tenga misericordia y nos permita vivir como algo
precioso ese versículo que nos enseña que lo único que realmente debemos de tener es temor de Dios para no desviarnos en medio de este mundo de injusticias y de paradojas. Temor de Dios es lo que nos guarda desde el momento en que recibimos su revelación hasta el momento en que entraremos en gloria. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por este buen tiempo, por la palabra que nos has regalado, Señor. Quiero pedirte que nos hagas, Señor, sabios y entendidos en tu palabra, en tu conocimiento, en la verdad que nos revelas, en la manera en que nos hablas a diario, Señor, para cuidarnos de todas las paradojas y todas las contradicciones y todas las injusticias que en este mundo quisiéramos poder arreglar a nuestra manera, y sabemos que finalmente, Señor, ¿quién puede enderezar lo que tú has torcido? Y en medio de todo lo que aparentemente está torcido por causa del pecado, del mismo pecado también, tú, Señor, estarás sacando lo precioso para que puedas desarraigar lo vil del corazón de aquellos que habrán de venir a la salvación, mi Señor. Oramos por sabiduría para la iglesia en estos tiempos tan cambiantes. Oramos por sabiduría para aquellos que están pasando por alguna necesidad y requieren, Señor, del consejo, el consejo que viene de lo alto, Señor. Oramos por sabiduría y porque haya temor y temblor en el corazón del hombre, Señor, para que en su sola condición se pueda detener esta atroz caminar del pecado en todo el mundo, en todos los rincones de esta tierra, mi precioso Rey. Gracias por mi hermana Clarita, por guardarla en estos huracanes. Gracias por Marlencita, sanarla de todas sus afecciones. Por mi hijo Iván Ricardo, para que le sigas prosperando, para que tú escuches su corazón y le proveas un lugar donde irse a vivir con sus hijas y su esposa, Señor. Gracias por mi hermana Yanecita, amado Señor. Bendice a su hija, bendice su relación. Permítele tener la economía que ella anhela para poder ir a visitar a su hija, Señor. Que Dianis pueda tener su bebé, Señor. Abre esa matriz, permítele ese regalo, mi Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por mi madre Clelita, por la multitud de tus cuidados, Señor. Gracias porque tú la has guardado, porque tú la has protegido, porque en tu inmensa misericordia nos das un regalo precioso de disfrutarla, Señor. Bendícela, Dios precioso. Te adoramos, Señor. Gracias por Misión Cristiana Colombiana, por todos aquellos que de alguna manera no se pudieron unir esta noche, Señor. Les bendecimos. Gracias, Dios mío y Señor mío, nuestra nación en tus manos, Israel en tus manos, el mundo entero en tus manos, porque el que gobierna sobre el gobierno de los hombres está sentado en su trono y no comparte su gloria con nadie, y Jehová reina para siempre. En el nombre de Jesús.